Claro, los teólogos católicos, lo que es a nivel histórico, suelen decir, no, bueno, al final los evangelistas redactan lo que los apóstoles vieron, ¿no? O sea, por ejemplo, se suele decir, el hecho, que se suele decir que es bastante, bueno, iba a decir probatorio, no es la palabra, el hecho de que sean mujeres las primeras que descubren o que ven a Jesús resucitado y asumir que, claro, en los tiempos de Jesús, ¿no? Sí. Coger como fuente fiable a las mujeres, quiero decir, ahora por supuesto que sí. El argumento de que algo que era muy implausible. Era algo totalmente, si tú querías probar algo, si tú querías convencer en aquellos tiempos a cualquiera, no te hubieras basado en algo tan inaceptable en esa época. Por ejemplo, cuando dice a Jesucristo, ¿no? Le clavan la lanza y dicen, y salió, que a mí era una cosa que siempre me llamaba la atención de pequeño, ¿no? Que era, y salió, decía, y manó sangre y agua, ¿no? Y luego, claro, se ha defendido que no es agua, sino que es el plasma que ya se ha separado de la sangre porque Jesucristo ya llevaba un tiempo muerto, por eso no le cortan la pierna, ¿no? Como se solía hacer para adelantar la muerte. Y eso también dices, oye, es que tengo la sensación de que me están narrando lo que han visto, pero como no tienen el conocimiento científico de decir, oye, esto no es agua, esto es plasma, ¿no? Tal. Y luego, a donde quiero llegar, hay un historiador que no sé si sigue vivo, que aquí la verdad es que Gerd Ludemann, no sé si es Gerd Ludemann, sí, que pone en cuestión y él dice lo siguiente, no, pero es que él dice, se puede aceptar, estoy ya yendo a los apóstoles, a los discípulos, ¿vale? Se puede aceptar como algo históricamente seguro que Pedro y los discípulos tuvieron experiencias tras la muerte de Jesús en la que éste se les apareció como el Cristo resucitado. Pero él dice que son visiones. No, pero él dice que son visiones. Claro. Pero claro, aceptar que son visiones colectivas también me parece un poco... A ver, tú ten en cuenta que ahí tienes que salvar también la muerte de Jesús, que ha muerto en unas circunstancias con ese mensaje que tenía y muere crucificado, o sea, la peor, o sea... Claro. Pero luego esta gente va a dar la vida por ello, ¿eh? Les van a martirizar, van a sostener eso, claro. O sea, también... No lo sé, pero bueno, un observador crítico podría hablarte, incluso locos, se habla de teorías de la disonancia cognitiva, que ahora se está trabajando bastante. Resulta poco plausible. También, ojo, la resurrección también, quiero decir, estamos hablando de un milagro. Yo no soy especialista en el tema, yo de Jesús histórico he leído cosas porque evidentemente estamos hablando de uno de los... creas o no que fue Dios, pero desde luego de los seres humanos más influyentes, más relevantes. El más, diríamos, ¿no? Hay una frase de Tom Holland, historiador, ¿no? El de Spider-Man, que dice, podemos negar que somos cristianos, pero no podemos evitar seguir teniendo sueños cristianos. Claro, o sea, esto por supuesto. Entonces a mí me parece interesante, pero no estoy al tanto de la investigación, ¿no? De cómo hay varias cosas. Es verdad que hay partes de los evangelios que son perfectamente asumibles históricamente, ¿eh? Pero luego hay otras que ningún exégeta te acepta. Por ejemplo, los evangelios de la infancia, eso nadie te acepta, la huida a Egipto, el nacimiento en Belén por tal, o sea, eso no es histórico. Bueno, el padre Brown, el Raymond Brown, por ejemplo, que era católico, él te dice, no, es un midrash, es una lectura para decir es que se cumplen las profecías de Israel, se cumple aquí, porque como dijo Miqueas, y tú, no, es un midrash, o sea, nadie te lo acepta históricamente. Y de hecho no hay ninguna prueba del supuesto decreto ese de la inscripción, ¿no? De los nacidos. Luego hay también sucesos un poco desconcertantes, ¿no? Los mercaderes en el templo. ¿Fue violencia? Sí. Bueno, eso es un grupo armado, no lo sabemos. Un grupo armado porque llevaban armas. Ya, eso a mí siempre me chocó también de pequeño. No lo sé. O ciertas frases que tiene... Como en la vida de Brian, el Frente Revolucionario de Judea, con tal, etc. Claro, es que no lo sabemos. Y sobre todo una cosa muy interesante es que en la época de Jesús el judaísmo tenía una gran riqueza de corrientes. Los saduceos, los fariseos, había visiones muy distintas. Por ejemplo, algunos creían en la resurrección, otros no. La resurrección, claro, es que llegamos a... Por definición, la resurrección nunca se podría probar. Exacto. Es algo que trasciende la historia, es algo sobrenatural. Ahí ya entra la fe. O sea, evidentemente, está claro. A mí como agnóstico me gustaría creer que alguien ha vencido a la muerte, me gustaría creerlo, pero claro, luego... ¿Qué es más plausible? ¿Qué es más fácil? ¿Decir resucitó o que al final, en una muerte que para sus discípulos no tiene ningún sentido, con un mensaje que predicaba, que si nos quedamos con la parte positiva, sapiencial, porque luego hay una parte escatológica de fin inminente del mundo, que eso, ¿cómo lo compatibilizas con lo otro? Tiene que ver con el amor, con la... y muere en las peores circunstancias, de manera absolutamente injusta, y decir, Dios va a dejarlo... Es el siervo sufriente de Isaías, en el fondo. O sea, es el siervo sufriente que dicen, aquí está el siervo sufriente, ¿no?
Y entonces, ¿cómo? Pues creen que resucita, pero ¿cómo va a dejarlo Dios en la nada, ¿no? O pensar que efectivamente es que no podían aceptar que eso fuera tan injusto. Y resulta complicado también de creer eso, ¿eh? De todas las religiones, el origen de todas las religiones, uno puede pensar que es inexplicable, que es algo tan asombroso, que de repente por el mensaje de alguien, las que tienen fundador, el hinduismo por ejemplo no tiene un fundador concreto, no es un proceso, pero las que tienen un fundador es cómo es que por el mensaje de Siddhartha Gautama o Zoroastro, ¿no? Que no sabemos casi ni quién es, ahora parece ser que es más antiguo de lo que se decía, y luego se hayan extendido tanto. Bueno, efectivamente, es que el ser humano también muchas veces, primero necesita creer en cosas y luego también está el carisma de ciertas personas. Pues sí, no lo sé, pero ¿eso es inexplicable desde las ciencias sociales históricas? Yo no me atrevo a decir eso. También ten en cuenta que los orígenes del cristianismo, ahora lo vemos a posteriori, pero fueron muy humildes. O sea, muy humildes. Entonces, claro, que luego pensemos, también hay una serie de... Pensar que luego, en no muchos años, consiguió erigirse como la religión del imperio. Es verdad que vale, se pudo utilizar con fines políticos, pero tal, hay vale. una contingencia histórica, el Imperio Romano podría haberse convertido, imagínate, al judaísmo, ¿por qué no? O al mitraísmo. Bueno, en el siglo III, el emperador, había varios emperadores que iban a los rituales de los mitraístas, que luego el cristianismo prácticamente incluso adoptó elementos del mitraísmo, ¿no? Y todo el tema de la sangre redentora y el... eso, o sea, hay muchos elementos ahí inquietantes. No lo sé, es verdad que es muy asombroso, a mí me resulta asombrosa la figura de Jesús, pero yo de ahí a pensar que eso no se puede explicar con los instrumentos de la razón científica, tanto, sobre todo aquí de las ciencias sociales históricas, hay un abismo. Ese abismo es decir, que tú quieras creer que hay algo más, que Jesús no es solo un profeta en la tradición del profetismo, incluso, no solo profeta, sino incluso también de la tradición apocalíptica, claro. Que era muy, en toda el periodo de la literatura intertestamentaria fue muy, claro. Estuvo en ebullición, ¿no? Muy floreciente, y tú quieras decir que es algo más, que es Dios que se hace hombre, bueno, pues... claro, ¿y por qué Dios necesitaba hacerse hombre? ¿Y por qué ese hombre necesitaba morir en la cruz? Ya entras en una serie de preguntas muy profundas.